Muy buenos días. Es el interés de nuestra iglesia comenzar el estudio ordenado de las cartas de Primera y Segunda de Timoteo. Esta mañana vamos a iniciar esta serie de mensajes acerca de la carta a Timoteo, la primera y la segunda. Entonces, los invito a que nos ubiquemos en Primera de Timoteo. Antes quiero comentarles que en el contexto histórico de la carta fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo y se ubica entre los primeros años del cristianismo después del después del primer encarcelamiento de Pablo, donde encomendó a Timoteo a servir en la iglesia en Éfeso. Entonces, oremos, mis hermanos, para empezar. Padre Santo y amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos ayuda, Señor, a entender cuál es el trabajo y la misión que tenemos como hijos tuyos. Señor, nos enseñas también cómo debemos responder como iglesia, cómo debemos estar unidos, cómo debemos estar creciendo constantemente en la obra. Señor, te ruego que tomes el control de mi vida. Señor, ayúdanos a concentrarnos todos en tu palabra y a entender este mensaje que es de importancia para todos nosotros. Te damos gracias, Señor. Quita de mí los nervios, quita de mí el pensar en otras cosas, Señor, y ayúdanos a poner atención a este mensaje y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces, ya estando en Primera de Timoteo, también quiero decirles que el Imperio Romano se había expandido, ¿cierto? Y la ciudad de Éfeso estaba ubicada en un lugar estratégico. En aquel tiempo, el apóstol Pablo viajó a Macedonia, ¿cierto? Y dejó encomendado a Timoteo en Éfeso, ¿sí? Entonces, si están viendo el mapa, Éfeso se encuentra aquí, es una ciudad costera. Entonces, por ahí pasan bastantes personas, tanto de Israel, tanto lo que serían a futuro europeos, entonces los galos, también el Imperio Romano, pues, y los griegos, pues, estaban muy presentes, sobre todo en esta zona. Algo muy importante es que el apóstol Pablo había encomendado a Timoteo porque había viajado aquí a Macedonia, más exactamente a Filipos. Entonces, esa es la razón de que estuviera sirviendo ahí Timoteo. Y lo deja en esta ciudad donde pues vemos que hay una gran cantidad de ideas, de nuevos pensamientos. Aparte de que están los israelitas o los judíos con la ley, estos nuevos creyentes también venían con bastante influencia acerca de la filosofía, acerca del pensamiento, de qué es el hombre, para dónde va, qué es este nuevo Dios que se les está presentando. Entonces, ese choque cultural le estaba costando y estaba afectando a la iglesia en Éfeso. Entonces, leamos versículo 1 y 2, y nos dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Resaltemos que parte en el versículo 2 llamándolo verdadero hijo en la fe, no porque él fuera, el apóstol Pablo estuviera reclamando alguna gloria por haber discipulado y enseñado a Timoteo, no, sino porque el
crecimiento espiritual de Timoteo había dado el fruto suficiente para que el apóstol Pablo lo llamara verdadero hijo en la fe. Y quiero partir de este punto porque es bien importante que pensemos que esta es una carta que vamos a ver de principio a fin, donde se le dice a la iglesia, se le dice de alguna manera a Timoteo de cómo tomar la iglesia y estructurarla, cómo debería estar estructurada delante del Señor. ¿Por qué? Porque al enfrentarse la iglesia frente a todas estas culturas que la estaban rodeando, ¿cierto? Que estaba aquí como ensanduichada en medio de los israelitas a través de la ley, y de las señales, a través de los griegos buscando sabiduría, a través de los galos que buscaban la riqueza, tal vez el dinero o algún beneficio personal. Estos retos estaban afectando a la iglesia, entonces la iglesia necesitaba tener estructura, tener una razón de ser. Hemos visto y escuchado bastantes mensajes últimamente acerca de los falsos maestros, ¿cierto? Pero estos falsos maestros vienen con falsas enseñanzas, doctrinas, vienen con falsos mensajes. Estos mensajes calan en nuestra mente y en nuestro corazón y pueden afectar las decisiones que tomamos. Vamos a ver cómo entran sutilmente en la iglesia. Quiero que hagamos un pequeño salto y vayamos a Primera de Timoteo, ahí al capítulo 3 y al versículo 13. Y dice la palabra de Dios, porque los que ejerzan bien el diaconado, hablando de aquellos que prestan este servicio o tienen esta distinción como ministros de la misericordia dentro de la congregación, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que esta connotación que le da Pablo a Timoteo de verdadero hijo en la fe es muy parecida a la que se le puede dar a alguien que ejerce bien su servicio dentro de la iglesia. Es decir, que vamos a pararnos sobre los ojos de Pablo, no solo para Timoteo, sino para toda la iglesia, y nosotros particularmente dentro de este mensaje. Y quiero darles a ustedes 3 puntos importantes. Uno, que los verdaderos hijos de Dios son llamados a defender la sana doctrina, ¿sí? Para poder estar cuidados de las falsas enseñanzas, debemos conocer y cuidar la verdadera. Segundo, nuestro ministerio debe ser el de edificar y establecer la sana doctrina en la iglesia. Debemos con amor enseñarnos los unos a los otros. Ese es el segundo punto del que les quiero hablar. Y finalmente, el correcto uso de la ley como una herramienta para defender también esa sana doctrina. Y ahora sí vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Nuevamente. Entonces volvamos a leer. Y pensando esto, entonces, si no solamente fuera Timoteo, sino fuera Luis Carlos, a Jorge, a Guillermo, a William, ¿cierto? Que nos dijeran esto. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces ya no sería Timoteo, sería Luis Carlos, Guillermo, Jorge, Jorman, ¿sí? Verdadero hijos en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces tenemos para nosotros este mensaje donde quiero partir con unas preguntas. ¿Qué sería para nosotros un verdadero hijo de Dios? ¿Cierto? Un verdadero hermano en Cristo. Si miráramos a
a nuestro lado o a nuestro interior, ¿cierto? ¿Cómo podríamos verlo en nuestra vida? Y nos ponemos a pensar en que debería manifestar en alguna manera un fruto, ¿cierto? Debería manifestar alguna evidencia de lo que ha hecho Dios en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque para defender esa sana doctrina, para poder transmitir correctamente en amor el mensaje, en edificación a los hermanos, pues se necesita tener un resultado de una vida caminando con Cristo. Entonces, quiero que meditemos también en que estos hombres de los que se habla en las Escrituras siempre hicieron algo, ¿cierto? Nunca estuvieron quietos en la congregación, siempre fueron de provecho para sus hermanos, ¿cierto? Entonces, un verdadero hijo en la fe debe trabajar, debe procurar de alguna manera la edificación de sus hermanos, ¿sí? Y también quiero que vayamos meditando y vayamos pensando durante este mensaje en que estos hermanos deben reconocer la autoridad de Dios sobre sus vidas. Debemos ver evidencia de que toman decisiones en sus vidas de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que se está dejando moldear por el Señor. Y si tenemos evidencia de eso en sus vidas, entonces podemos pensar que ese hermano, esa hermana es un verdadero hijo de Dios, es un verdadero hermano en Cristo. Y así como está en el versículo 2, dice al final, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y para poder decir que Jesucristo es nuestro Señor, debemos tomar decisiones en nuestras vidas según como Él nos enseñó. Debemos obedecerle, porque si no le hacemos caso, no nos comportamos como siervos de Cristo, pues no seríamos dignos de llamarlos nuestro Señor si no lo obedecemos, ¿cierto? Ahora los invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Nosotros siempre podemos tener dudas en nuestro corazón, siempre podemos tener angustia por pensar de que tal vez no estamos siendo lo suficientemente fieles, lo suficientemente santos, no leo la palabra lo suficiente, no estudio lo suficiente, no sirvo lo suficiente. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios: estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primer paso, creer. No es creer como creer que en algo que yo simplemente estoy convencido que es así, sino creer y actuar de acuerdo a eso que creo, a esa fe. Manifestar de alguna forma hasta el punto de bautizarme, hasta el punto de venir a congregarme, ¿cierto? De alguna forma estoy reflejando lo que creo, estoy tomando pasos de acuerdo a lo que creo, ¿cierto? Y continúo en el versículo 13. Entonces, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta angustia que tenemos de realmente estar seguros y afirmados en nuestra salvación, pues de nuestro lado, en nuestra mente, por allá a la madrugada, cuando estamos así con insomnio, podemos pensar en esto, podemos reflexionar qué pasará con nosotros, cómo será la eternidad. Y de alguna manera en esta carta de Juan podemos encontrar como un alivio, una palabra que refresca nuestro corazón y nos da esperanza, pensando en que Él tenía la intención de escribir estas palabras para que nosotros tuviéramos esa certeza y esa esperanza viva. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mis hermanos, esta relación es viva. Sí podemos tener tropiezos. Esta mañana hemos orado por aquellos
que aquellas cosas en las que nos hemos equivocado, que hemos pecado delante de Dios. Y estas acciones nos pueden llegar a poner a reflexionar sobre si realmente somos buenos hijos de Dios, verdaderos hijos, y somos dignos de ser llamados de la misma forma en que se llamó a Timoteo. Sin embargo, podemos tener esa esperanza viva y esa confianza, por ejemplo aquí en la carta de Juan, donde no solamente nos llama a tener certeza, sino que nos dice que si pedimos alguna cosa, Él nos oye, ¿sí? No como en un lugar en donde le digan, pida, pero pida con fe y va a tener esa riqueza que usted anhela y quiere. No, estoy hablando de que ese Dios poderoso escucha sus oraciones, ese Dios poderoso nos guarda, ese Dios poderoso si nos falta sabiduría para tomar una decisión, nos la da. Vayamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 5, y le pido el favor al hermano Jorman, si puede leer del 5 a 6, del versículo 5 al 6. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Muchas gracias. Entonces, mis hermanos, si meditamos en esta palabra, también tenemos la certeza de que tal vez no es tan complejo. Yo puedo estar trabajando 10 de la mañana, antes de entrar a una reunión importante, porque voy a vender algo, porque me voy a reunir con mi jefe para pedirle un permiso, voy a hablar con un vecino para que me ayude con algo. Podemos orar, podemos llevar estas cargas delante de Dios. No solamente estamos mostrando nuestra dependencia de Dios, de que si somos hijos de Dios espera que lo busquemos a Él para que Él nos guíe, para que Él nos oriente, sino que también lo estamos honrando porque le estamos dando ese primer lugar en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra angustia. Dios es honrado también en que le estamos pidiendo esa sabiduría para afrontar ese nuevo reto en el que estamos, ese nuevo trabajo, esa nueva reunión, esa venta, ese saludar a un familiar que hace mucho tiempo no vemos, o hablar con ese hijo que quiero llamarle la atención, tantas cosas que podemos hacer, pero todas ellas, en todas ellas podemos honrar a nuestro Dios, podemos darle ese primer lugar, esa primera necesidad que tenemos. Entonces, ese llamado a esos verdaderos hijos de Dios a que defiendan la sana doctrina, ¿cierto? En principio es para aquellos a quienes dan de alguna manera ese tipo de frutos, ¿sí? Y quiero entrar despacio en esta parte porque es así. La sana doctrina es revelar en nuestra vida y hacer como Dios nos manda, vivir como Él nos manda inicialmente. Sí, vamos a ver aquellos términos, aquellos dogmas que tiene nuestra fe, en la cual reposa esa esperanza que tenemos acerca de la vida eterna, acerca de la salvación, acerca de la deidad de nuestro Dios. Pero en esencia, en la medida en que nosotros manifestemos lo que aquí aprendemos, en nuestro día a día vamos a honrar a nuestro Dios y vamos a hacer esos llamados, como están los primeros versículos de 1 Timoteo, a defender nuestra sana doctrina. Entonces, en el segundo punto nos dice, ¿cómo podemos ser considerados para el honor de servir como verdaderos hijos de Dios? Vimos 1 Timoteo 3:13 y 1 de Juan 5:13. Y entonces ahora nos dice la palabra de Dios, una advertencia y contra estas falsas doctrinas. Vamos al versículo 3, por favor.
de 1 Timoteo 1:3. Continuamos ahí y nos dice: como te rogué, está hablando Pablo a Timoteo, continúa diciéndole que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y habla de fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque resulta que en aquel tiempo, en medio, recuerden el mapa, ¿cierto? Allá en Grecia, en esta zona rodeada por islas, había mucha nueva filosofía, mucha nueva sabiduría que le llegaba a la iglesia y que le afectaba, y pues revolvían, como en nuestros tiempos, fábulas, que en la referencia Strong habla de la palabra en griego, se pronuncia muchos, que significa cuento o historia que viene de la ficción, del mito, ¿sí? Y hoy día ya no sucede eso, ¿cierto? Ya no escuchamos fábulas, ya no escuchamos mitos, ¿no? ¿O sí? Sí escuchamos bastante, ¿cierto? Últimamente, y desde hace mucho tiempo, hay personas que han dicho que han ido a los infiernos y han hecho esos viajes, o los han llevado, tal vez un ángel, tal vez el mismo Dios, dicen ellos, que los ha llevado a los infiernos, y que han escuchado y han visto el lamento y el dolor de las personas, cómo sufren ahí. Y pensamos que ellos están ahí contando su historia, y nos dicen que esto lo cuentan y lo hacen porque de esa manera nosotros vamos a creer en el Evangelio, ¿cierto? Y desafortunadamente la palabra de Dios nos dice lo contrario. Vamos por favor a Lucas capítulo 16, versículo 26, y vamos a entender cómo estas fábulas afectan nuestra fe. Lucas 16, 26. En el relato de Lázaro y el hombre rico, dice la palabra de Dios: además de todo esto, una gran cima, está Abraham hablando con el hombre rico, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí, a este lugar de tormento, a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, le habla Abraham, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, o vaya al infierno. O ¿ustedes creen que el Señor está armando viajes turísticos allá? ¿Cierto? No, mis hermanos, no es así. Y de esta manera también nos cuentan muchas historias de que vieron, hicieron, Dios les reveló, Dios les dijo. La palabra de Dios está completa, esa es una gran verdad, está completa y es suficiente y necesaria para nuestra edificación, y es lo que necesitamos día con día para crecer en el Evangelio. Entonces, cuando Timoteo es advertido por Pablo de que le diga a sus hermanos de que no le hagan caso a fábulas, es porque no le hagan caso a historias diferentes o relatos diferentes a los que están en las Escrituras, ¿sí? Está pidiendo que
solamente escuchen la palabra de Dios, de que solamente pongan atención a los mandatos del Señor, no se salgan de ahí, sigan en ese camino estrecho. Es muy fácil desviarse. El problema es que de ahí, de esas fábulas, comienzan a partir las falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas pueden venir, si fulano fue a los infiernos y trajo este mensaje, y es parecido a como el relato de Pablo de aquel hombre que fue al tercer cielo, pues podría tener algo de razón, entonces yo debo obedecer o tomarle cierto valor a las palabras de esa persona. Y ahí nos comenzamos a desviar, ¿sí? Y puede que estas ideas entren a la iglesia independientemente de un falso maestro. Puede que lleguen por fuera, porque alguno lo escuchó, porque alguno lo entendió diferente y lo trajo a la iglesia y lo compartió con algún hermano. Y así no debe ser. Entonces, debemos edificarnos en la sana doctrina, en la comunión los unos con los otros, en el amor no fingido. ¿Qué sería ese amor no fingido? Vamos por favor a Hechos capítulo 5, versículo 1. Y le pido el favor al hermano Luis Carlos, que tiene la Nueva Traducción Viviente, si puede leer Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 5, por favor. Dice la palabra de Dios: había cierto hombre llamado Ananías, quien con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Muchas gracias, mi hermano. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 9, no lo busquen, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué pasajes tan diferentes, ¿no? Vemos un ejemplo de cómo desde el orgullo, desde digamos una falsa humildad, un falso amor, Ananías y su esposa Zafira son juzgados inmediatamente dentro de la iglesia por Dios. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos le escribe esta carta, este mensaje en estos dos versículos, pidiéndoles que crezcan en el amor y se edifiquen los unos a los otros. Esto es lo que protege a la iglesia de la sana doctrina, ese amor que debe haber entre los hermanos y ese amor no fingido, como sucedió en Hechos 5. Nosotros podemos querer agradar a nuestros hermanos, pero si lo hacemos desde la mentira y más bien buscando nuestro propio beneficio, pues eso no agrada al Señor. De alguna forma Él debe hablarnos como niños, debe guiarnos como pequeños que necesitan de esa leche espiritual, porque sí podemos ver las cosas grises y a veces pensar de que es más importante aparentar, que es más importante decir lo que tal vez esa persona quiere escuchar y no tener el valor de llamar pecado a lo que es pecado, no tener el valor
de exhortar correctamente a un hermano e invitarlo al arrepentimiento. Decirle que venga y se congregue. Tal vez no lo hacemos por pena, tal vez no lo hacemos o no lo hacemos con un familiar, tal vez lo hacemos por no sentir esa resistencia o poner en contrapunto a otra persona o revelar que somos creyentes, porque tal vez esa persona nos conoce de antes y nos avergüenza nuestro antiguo comportamiento. Más bien, podemos dar gloria a Dios porque transformó a esa persona en la que antes éramos a una nueva criatura hoy día. Mis hermanos, es muy importante para nosotros tener la justa medida de lo que somos, y desde esa humildad podemos tener ese amor con los hermanos, en la medida en que la sana doctrina se defienda, pero se defienda correctamente. Volviendo a 1 de Timoteo, donde estábamos, en el versículo 5, donde después de que el apóstol Pablo le invita a que no pongan atención a esas fábulas y genealogías interminables, pensamos en esas genealogías interminables. ¿Por qué? Porque había bastante también del pueblo de Israel. Entonces las genealogías servían para indicar cómo yo vengo del linaje de José, yo vengo de la tribu de David, de la tribu de Judá, perdón, y vengo de un linaje en el cual estoy relacionado con Cristo. Yo tengo una posición más importante que usted. Yo soy, ¿sí? Entonces estas personas querían de alguna manera tener una mejor posición dentro de la iglesia, que tampoco es lo que buscamos. Es un llamado para nosotros también a que tengamos esa justa medida de lo que somos, y no somos nada delante de Dios, somos hermanos en Cristo, somos iguales entre nosotros, tenemos una misma categoría, una misma posición. Sí tenemos responsabilidades diferentes. Dentro del cuerpo de Cristo tenemos dones y tenemos responsabilidades completamente distintas, pero nos une un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, y esa misma fe nos debe llevar a que no nos creamos más de lo que somos. Para prepararnos para defender la sana doctrina, también debemos considerarnos a todos nosotros, tener esa empatía, y el versículo 5 ahí en 1 de Timoteo dice, 1 de Timoteo 1, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y esto va a la parte final de este segundo punto, es que aquellas personas que por su conocimiento quieren ir más allá y enorgullecerse y pararse sobre sus títulos y sus estudios, y no enfocarse en el amor, en la piedad. Muchas veces queremos que las personas o nuestros hermanos tengan conocimiento, como ahorita en esta época ustedes me entenderán. ¿Se han visto cómo llenan un pavo? ¿Una lechona? ¿Sí? La llenan, entonces hagan de cuenta, entonces lo voy a llenar de conocimiento hasta que, ¿sí? Y ya, sabe todo. Entonces esa es la doctrina de los mormones, ¿sí? Si usted tiene conocimiento ya se salvó. No. El conocimiento envanece. Lo que necesitamos es personas que sí conozcan, pero obedezcan. Eso poquito que conocen, lo obedezcan. Si usted se sabe de memoria 2 o 3 versículos y puede llevar a otra persona al arrepentimiento, gloria a Dios. Con eso es suficiente. Dentro de la iglesia nos puede pasar, aquí quiero utilizar una ilustración, puede pasar que también ese conocimiento nos puede llevar a la astucia. Nosotros en Latinoamérica y en Colombia somos muy dados a la trampa y al engaño, ¿cierto? Resulta que esto es
esto es un chiste. Resulta que habían 3 pastores, estaban reunidos y comenzaron a decir, bueno, vamos a compartir nuestras debilidades. Entonces comenzó uno, no, pues yo tengo problema con las mujeres, ¿sabe? A mí mi esposa me tiene que acompañar a todas las reuniones porque yo tengo esa debilidad. Dijo el otro, no, yo tengo problemas es con el dinero, por eso yo no en la iglesia yo no toco ni un centavo, porque yo administro mal el dinero. Y dijo el tercero, no, para mí sí lo que más me afecta es el chisme. Yo cuento todo lo que me dicen y pues se lo cuenta a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, esto suena gracioso, pero es una realidad, y es que esa trampa, esa malicia indígena, ¿sí? Eso que nos caracteriza en la cultura latinoamericana, tampoco debe vivir ni darle cabida en la iglesia. Debemos ser transparentes, como niños pequeños delante de sus padres, que nosotros conocemos a nuestros hijos, sus gestos, más aún entre más pequeños más los conocemos y vemos como un bebé, un niño pequeño, sabemos cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está cansado, ¿cierto? Cuando le tiene miedo a algo. De esa misma manera deberíamos conocernos a nosotros, entre nosotros, entre nuestros hermanos, porque de esa misma manera nos conoce el Señor. Y ahí podemos disfrutar de ese verdadero amor no fingido, de ese verdadero amor que honra a Dios y que le da gloria a Él porque estoy compartiendo lo que Él ha hecho en mi vida realmente. Sí tengo luchas, sí tengo cosas con las que estoy trabajando por mejorar, porque peco en eso, porque fallo en eso, pero estoy dando pasos, a veces pasos de bebé, pero podemos darle la gloria a Dios de que nos lleva a vivir una vida más parecida a la del Señor Jesús. Y para terminar, quiero hablarles de la ley. ¿Por qué? Porque de la ley dentro de la congregación, dentro de la iglesia, bien aplicada, nos ayuda a encontrar y a que se halle el error, esa falsa doctrina que nos puede convencer de un evangelio diferente. En el versículo 8, ahí en primera de Timoteo 1, dice, pero sabemos que la ley es buena si no la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos, los injustos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, a que a mí me ha sido encomendado. Mis hermanos, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice algo similar, sin embargo, hablando de la ley, en la carta a los Romanos encontramos un poco más de luces sobre este punto dentro de la iglesia. Recordemos que era una iglesia que se enfrentaba a creyentes israelitas que habían regresado del exilio después de que el emperador murió y regresaron 5 años después a una iglesia llena de gentiles. Entonces ellos buscaban conciliar la ley frente a la gracia. Y dice en Romanos 7:12, concluimos, el apóstol Pablo les dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así que el pecado se manifestará claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Entonces, la ley dentro de la iglesia es una herramienta
que nos ayuda a detectar, encontrar ese pecado. Y nosotros estamos llamados dentro de la congregación, a encontrarlo. Entonces, volvamos al ejemplo de la malicia indígena, esta que nosotros tenemos. Saquémosla de nosotros, saquémosla de nuestro corazón, saquémosla de nuestros planes a futuro, ¿sí? Miremos con amor y mostrémonos cuál somos a nuestros hermanos para que seamos irreprensibles ante esta ley, ¿sí? Y si hay pecado en nosotros, y si hay algo que corregir en nosotros, nuestros hermanos tengan el amor y la tranquilidad de señalar pecado, lo que es pecado, y orar por nosotros, y que mi hermano también ore por mí, yo orar por él, para que juntos nos edifiquemos y juntos honremos a Dios, dándole el primer lugar. El mensaje en conclusión del apóstol Pablo para la iglesia y para Timoteo era de que promoviera dentro de la iglesia la edificación a través del amor, a través de la comunión, de la fe no fingida. Para aquellos que dicen de pronto que no necesitan congregarse porque pueden ver el culto por televisión o que pueden conectarse remotamente si hay transmisión del culto, es difícil la comunión de esa manera. Es difícil yo poder abrazar a mi hermano y darle la mano también de esta manera. Y sí es un mandamiento de Dios. Sí nos manda a que estemos aquí frente a frente, uno con el otro, compartiendo, teniendo esos momentos de comunión. Para nosotros es importante. Suena gracioso, pero hacemos muchas cosas antes de pasar aquí a la enseñanza y tenemos ese tiempo y ese tiempo es valioso. Dios nos manda que no nos quedemos en un rincón, sino que busquemos a nuestro hermano, lo abracemos y compartamos para que podamos orar los unos por los otros. Eso es un mandamiento de Dios. Dios es honrado en esto, mis hermanos. También nos defiende de esas malas enseñanzas el compartir y edificarnos los unos a los otros, estudiar juntos como iglesia, estar en esos grupos, tal vez entre semana, aprendiendo o haciendo algún estudio. Por ejemplo, aquellos que están estudiando el panorama del Nuevo Testamento con el hermano Quique, los que están estudiando apologética, los que están en sus grupos de estudio también del ministerio, como lo sugieres, que están muy juiciosamente estudiando. Eso edifica y eso protege de las falsas enseñanzas. Para defenderme de una falsa enseñanza no tengo que ir a estudiarme la falsa enseñanza para saber que es falsa. Debo llenarme de la nueva para que el vaso que somos, estos vasos de barro, estén llenos de esa gracia, de ese tesoro de Dios. No quede un espacio que llenar de una mala enseñanza, de una falsa doctrina, haciendo la ilustración a que somos esos vasos de barro, pero tenemos un tesoro adentro. Y quiero terminar nuevamente con las palabras de Filipenses 1:9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para aquellos que levanten la mano, los solteros y solteras. Tranquilos que no les... Listo, no nos vamos a hacer nada raro. Si ustedes fueran a un pueblo, llegaran a ese pueblo, las chicas buscarían al hombre más despelucado, sucio, que no trabaja, que huele mal, que trata mal a la gente. ¿Buscarían a ese tipo de hombre? ¿Cierto que no? Entonces, mi deseo es que todos dentro de la iglesia busquemos lo mejor para nosotros, lo mejor para honrar a Dios, lo mejor para nuestros hijos, para nuestros padres. Busquemos lo mejor. Oremos, mis hermanos. Padre Santo y amado Dios, te damos gracias por tu palabra.
que es viva y eficaz. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender cómo honrarte a través del amor y la edificación dentro de esta tu iglesia. Ayúdanos a no perder esa oportunidad que tenemos cada día de compartir tu palabra. Ayúdanos a ser valientes y no tenerle miedo a la confrontación, no tenerle miedo en una reunión familiar o en otro lugar, llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos a mostrar cómo convirtió un ser imperfecto, un ser indigno de llevar tu palabra, a un hijo tuyo que en obediencia la lleva y lleva el Evangelio con orgullo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos por este tiempo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Listo, y ahora le damos cabida al director. El hermano Raúl les manda muchos saludos, desafortunados.